Como están amigos, hoy les traigo el resumen semanal de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente, Vikir encontró un enorme cráneo de un dragón. Este era un basilisco, con un nivel de riesgo de rango S. También conocido como el dragón del río de arena, una criatura horrenda, un híbrido entre dragón y demonio. Un ser que no podía ser asesinado por ninguna espada o magia. La arañita estaba asustada, pero Vikir la tranquiliza diciendo que el dragón ya estaba muerto. Antes de su regreso, la señora de 8 patas era una de las 3 grandes catástrofes más allá del mundo, temida en la era previa a la destrucción. Pero el basilisco era una entidad que no dejaba rastro alguno hasta mostrarse, se pensó que se escondía en algún lugar. Y sin embargo, tuvo una muerte lamentable. Los basiliscos tienen capacidades regenerativas superiores a las de las salamandras de pantano, pero si murió en un estado tan desesperado, eso significaba que existía algo o alguien capaz de matar a un monstruo de rango S con una regeneración casi inmortal. Además, la distorsión espacio-temporal era más avanzada que la de la torre mágica o la barrera de Andromalius. Y en ese lugar había una torre roja y negra, por lo que Vikir suponía que el árbol de los espectros estaba en ese lugar. Al ingresar, podía sentir un aura de una dimensión oscura, por lo que pensaba que estaba en el lugar correcto. Más adelante encuentra el árbol de los espectros, hecha de raíces en la mente del mago y crece alimentándose del karma del alma. Y al consumir el fruto, se puede obtener el poder de los espectros que sirvieron de abono. Vikir encontraba este lugar similar a la cuna de espadas, pero estas espadas apuntaban hacia el cielo. Y en medio estaba el que debía ser el dueño de la torre, pero Vikir no podía sentir maná, ni vitalidad, ni nada. Y si el basilisco fue asesinado por esa persona, debió ser increíblemente fuerte cuando estaba vivo. Primero decide llevarse el árbol de los espectros y luego le preguntaría a Hugo sobre este lugar. Pero antes de poder tocar el árbol, el lugar enciende sus luces. Y el caballero que antes estaba inmóvil, comienza a moverse. Pero era algo que Vikir ya esperaba, claramente no iba a poder llevarse el árbol tan fácilmente. Al ponerse de pie, rápidamente ataca a Vikir, quien esquiva su espada. También se da cuenta que su patrón de ataque era monótono, sin conciencia, solo se lanzaba contra el enemigo repitiendo movimientos sin sentido. Esto era decepcionante para Vikir, él esperaba a un caballero digno de proteger este lugar inusual, pero sus expectativas no tenían fundamento. Pero era extraño que luchara sin maná ni vitalidad, y no era el momento para preguntar. Decide lanzarle una flecha para acabarlo con un solo golpe, pero antes de que la flecha le impacte, el caballero usa la primera técnica de Baskerville. Algo que asusta a Vikir, por lo que le pide a la arañita que se esconda, ya que era momento de ponerse serio con su combate. A gran velocidad, Vikir usa la séptima técnica de Baskerville, pero el caballero usa la octava técnica, cortando el cuerpo de Vikir, pero también fue golpeado en el casco, el cual se le termina cayendo, y reconoce la técnica de espada, llamándola la esgrima emboscada al acecho. Esto sorprende a Vikir, por lo que pregunta por su identidad. El caballero le dice que es Cané Corso le Baskerville, el guardián de la tumba de espadas. La esgrima de los Baskerville no se trataba solo de cortar o apuñalar, esta desgarra la carne y rompe los huesos, como si fueran colmillos mordiendo. Por eso, hasta las heridas toman formas grotescas. Y solo había una diferencia de una técnica, pero incluso con los poderes de basilisco adquiridos fuera de la torre, la recuperación era lenta. Claramente Cané Corso era alguien fuerte. Una familia, un reino, una era caótica donde una familia gobernaba como un reino, entre los 7 condes que lideraron la época dorada de los Baskerville, el más fuerte de todos. Alguien que solo buscaba el poder y le dio la espalda al mundo, Cané Corso le Baskerville. Cané Corso también quería saber quién era Vikir, y al decirle su nombre, Cané Corso reconoce su destreza, ya que Vikir era un Van, no un Le. Pero había alcanzado el reino supremo antes de llegar a la adultez. Además, la espada demoníaca Belcebú, que se creía perdida, y una capacidad de regeneración tal que sobrevive incluso tras recibir su octava técnica, era algo absurdo para Cané Corso. Pero para Vikir era diferente, Cané Corso era el absurdo,
La octava técnica Baskerville era algo que incluso Vikir no pudo identificar. Ni siquiera pudo sentir su vitalidad con sus sentidos, pero en el momento en que reveló su identidad, el aura que comenzó a emitir estaba desgarrando su piel. Pero algo era seguro, no tenía ninguna posibilidad de ganar, por eso le pregunta por su habilidad y hasta dónde llegaba su reino. Cane Corso no tenía intenciones de esconder esta información. Al aceptar todas las emociones complejas, alcanzó la séptima técnica. En su pelea contra el basilisco, al borde de la muerte, anhelaba desesperadamente sobrevivir y alcanzó la octava técnica. Y justo antes de morir, al entrar en la torre, cruzó el umbral de la muerte, convirtiéndose en el maestro de la espada definitiva con la novena técnica, alguien que camina con la muerte, un caballero de la muerte. Esta información asusta a Vikir, al menos lo que implicaba convertirse en un verdadero maestro de la espada de rango supremo. Una existencia que aceptó la muerte por voluntad propia, solo para alcanzar un nuevo reino. Pero Cane Corso le dice que no fue quien creó su técnica emboscada al acecho, ni siquiera pudo alcanzar la décima técnica. Para alcanzar la décima técnica, debía morir y resucitar. Cane Corso murió, pero no resucitó. Y como no podía resucitar con ese cuerpo, quedó atrapado. Esto confunde más a Vikir, alguien tan fuerte no podía estar atrapado en un lugar. Por eso pregunta dónde estaban exactamente y quién fue capaz de encerrarlo. Para Cane Corso era entendible que Vikir no sepa nada, ya que nadie conocía ese lugar. Esta era la tumba de las espadas, el lugar donde se entrelazan la vida y la muerte del primer Baskerville. La cuna de las espadas era donde nació el primer Baskerville, y la torre de espadas era donde encontró la muerte. Un sitio al que solo llegan, como dictados por el destino, quienes buscan la verdad de la espada. Una tumba donde solo un verdadero Baskerville puede encontrar la muerte, y que Vikir haya encontrado este lugar probaba que el destino lo condujo hasta ese lugar. Y quien lo encarceló fue la torre misma, esta lo mantenía encadenado para que no pueda escapar. La tumba de espadas le confió el rol de guardián de la tumba, quien acogería al verdadero Baskerville, estaba destinado a guiar a alguien hasta la décima técnica. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta, quien tiene el verdadero destino de Baskerville vendría a buscarlo, y que esa persona era el único que podría liberarlo, al no poder morir solo, de la eternidad del tiempo. Vikir podría alcanzar el final de la décima técnica Baskerville, y para hacerlo, debía experimentar la muerte luchando contra él. Y hasta que no pueda matarlo, no podría dar ni un solo paso fuera de ese lugar. Mataría a Vikir para que pueda alcanzar la décima técnica y matar a Cane Corso. Debía liberarlo de la eternidad, ese es el destino que la torre ha decretado. Pero todo esto era estúpido para Vikir, el destino era el ridículo, ya que Vikir solo confiaba en sus propias decisiones. Confiaba en sus habilidades, mataría a Cane Corso y escaparía de ese lugar. Pero Cane Corso no era débil, y Vikir nunca podría escapar de su destino. Vikir estaba nervioso, ni siquiera un ataque sorpresa estaba funcionando. Pero antes de que siquiera piense en un plan, Cane Corso vuelve a atacar. Claramente era rápido, y la diferencia de nivel era abrumadora, por lo que Vikir decide usar su técnica definitiva, la técnica en la que más confiaba en sus dos vidas. La cuarta técnica de Baskerville, pero Cane Corso lo superaba en todos los aspectos, bloqueando su espada y cortando su cuerpo. Sin tiempo para sentir dolor, Vikir vuelve a atacar con la sexta técnica Baskerville, pero nuevamente no funciona y es golpeado por la espada de Cane Corso. Nada estaba funcionando, Cane Corso estaba esquivando todos sus ataques, claramente era un monstruo. Aún sabiendo eso, Vikir no podía detenerse, por eso decide usar la séptima técnica Baskerville. Pero es contrarrestada por la novena técnica Baskerville de Cane Corso. Este corte causó tanto dolor en Vikir, que sentía que moriría. Al final fue derrotado, cayendo inconsciente. Y al despertar, podía ver una puerta en medio de la oscuridad. Bueno gente, estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.